Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, amiguitos? Nuevamente la bienvenida al canal, invitándote a que te suscribas, que le des ese buen like, comentes y sobre todo que compartas, porque gracias a que tú compartes el video, este puede llegar a más personas y el conocimiento puede ser diseminado, compartido. Bueno, el día de hoy trataremos acerca de qué, del agua. Nos han dicho muchas veces que el agua es vida. Pero ¿por qué el agua es vida? Y la respuesta es la siguiente. La vida se resume a reacciones bioquímicas, pues que eso es la vida. Pero para que hayan esas reacciones bioquímicas se necesita agua. Entonces, gracias a que hay agua, hay reacciones bioquímicas y por lo tanto hay vida. En primer lugar, el agua es una molécula binaria. Y tú sabes que el agua está compuesta de oxígeno e hidrógeno. Es una molécula triatómica porque tiene 3 átomos, pues 2 de hidrógeno y 1 de oxígeno. El agua tiene forma de un tetraedro y eso se aprecia mejor cuando está en estado sólido. Las características que tiene el agua: es la biomolécula más abundante en un ser vivo, en cualquiera. Y obviamente depende del ser vivo. En una medusa es el 98%. En nosotros humanos, pues aproximadamente el 60%. 63,9% para ser exacto. Ahora, el agua también depende del órgano en que se encuentre. Así, por ejemplo, el órgano más hidratado en nosotros es el cerebro. Y los que tienen menos agua, pues que son los huesos y que son, ¿qué? Los dientes. El agua es covalente y dipolar. Entendamos esto. Escúchame. El agua está formado, obviamente, por 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. Entre el hidrógeno y el oxígeno se establece un enlace químico muy fuerte. Ese enlace muy fuerte se llama enlace covalente. Y como tú ves aquí, encontramos 2 enlaces covalentes. Entre los hidrógenos y el oxígeno se forma un ángulo. Una pregunta, ¿de cuánto? 104,5 grados. ¿Qué ocurre? Que el oxígeno es muy electronegativo y entonces jala los electrones que comparte con los hidrógenos, de tal manera que este lado de la molécula de agua se queda con carga negativa y este lado, como los hidrógenos tienden a ceder sus electrones, se queda con carga ¿qué? Positiva. Por eso decimos que el agua es un dipolo, es decir, que tiene naturaleza dipolar. Ahora vamos a ver en qué forma se encuentra el agua en un ser vivo. En primer lugar, el agua libre o circulante es aquella agua que circula, que se encuentra en los vasos, que se encuentra en el intra, en el extracelular. Y es el agua que permite, ¿qué cosa? Pues que permite que hayan reacciones químicas. En segundo lugar, el agua de imbibición o ligada, pues que ésta se encuentra unida firmemente ¿a qué? A proteínas. Es muy difícil extraerla. Para ello se requieren grandes cantidades ¿de qué? De la energía. Por último, tenemos el agua combinada o metabólica. Es el agua que deriva de reacciones químicas, que se libera cuando estas ocurren. Y el ejemplo clásico lo tienes en los camélidos. Por ejemplo, ellos a partir de lípidos, una pregunta, ¿qué obtienen? Agua. En sus jorobas, los camellos no tienen agua, tienen grasa, que al ser metabolizada hace que ellos obtengan esta agua. El agua posee las siguientes propiedades. En primer lugar, tiene elevada constante dieléctrica. Y ya te había dicho, pues que es un dipolo. Y esto le permite actuar como disolvente. El agua se le conoce como el disolvente universal. Pero déjame decirte que en todo caso es un gran disolvente, porque hay algunas cosas que no se disuelven en el agua. Ahora, el agua también es disociador. Cuando echamos sales, pues que las sales están formadas por cationes y aniones. Y entonces cuando las echamos en agua, los cationes y los aniones se separan. ¿Y por qué razón? Porque el agua es un dipolo.
¿Entendido? Y ahora escúchame bien. Si nosotros acá tenemos oxígeno y estos son los hidrógenos, ya te había dicho, ¿no? El lado de los hidrógenos es positivo, es positivo, es positivo, y el lado, atención, del oxígeno es negativo. Tú sabes que polos opuestos se atraen. Aquí va a haber una atracción electrostática. Y a esa atracción electrostática le vas a llamar puente de hidrógeno. Que en realidad es un enlace débil. Pero ¿sabes qué? Gracias a esta atracción electrostática, las moléculas de agua se pueden unir, se pueden cohesionar. Y una molécula de agua se puede unir con otras 4. Y esa cohesión, atención, es mayor cuando el agua está en estado ¿qué? Sólido. Y esta cohesión será menor cuando esté en estado ¿qué? Gaseoso. Y obviamente, chicos, las moléculas de agua se mantienen unidas por cohesión. Si nosotros pintáramos toda la pizarra con moléculas de agua y jalaríamos una sola molécula, pues que todas las moléculas que están aquí se vendrían con nosotros. Porque te vuelvo a repetir, las moléculas de agua se unen gracias a ¿qué? A puentes de hidrógeno. ¿Entendido? Escúchame, cuando comienza a llover y las gotas caen, las gotas de agua no se separan, pues que se unen. Y la masa de agua comienza a aumentar. Y el agua comienza a correr. ¿Por qué se han formado los ríos, los mares y los lagos? La respuesta es por atracción electrostática. Ahora, ven aquí. El agua también presenta elevada tensión superficial. Esas moléculas de agua, cuando están en un recipiente o cuando están en la naturaleza, las moléculas de agua que están en la superficie tienden a unirse más fuertemente. Y por eso le llamamos elevada tensión superficial. Esto hace que algunos amiguitos insectos, pues que comiencen a caminar ¿dónde? En el agua. Pero en realidad no caminan en el agua, sino que se van a desplazar a través de los puentes ¿de qué? De hidrógeno. Y te estarás preguntando, ¿y se puede romper la tensión superficial? Pues claro, los detergentes y los jabones rompen esa tensión superficial. El agua, gracias a su cohesión y su adhesión, puede tener esta siguiente propiedad, la capilaridad, que es la propiedad que tiene el agua de ascender por conductos sumamente delgados en contra de la gravedad. Y eso se debe a 2 cosas. Te vuelvo a repetir, a la cohesión y a la adhesión. No te olvides que el agua es una molécula dipolar y se adhiere a las superficies que tienen ¿qué cosa? Pues que tienen polaridad. Y por eso es que el agua se adhiere y también por cohesión el agua puede ascender. Ese pasa cuando la savia bruta circula por el xilema. El agua presenta elevado calor específico. ¿Qué significa? Que el agua absorbe calor sin elevar mucho su temperatura. Por lo tanto, el agua actúa como un estabilizador térmico. Lo que pasa cuando vamos a la playa, que sentimos mucho calor, pero si nos metemos al agua, el agua tiene menor temperatura. ¿Y por qué razón? Porque el agua, a pesar de estar recibiendo calor, no eleva mucho su temperatura, gracias a que presenta elevado calor específico. El agua también es termoaislante. Si nosotros vemos aquí el esquema y esto que está acá decimos que es hielo, entonces sabes que el agua que hay por debajo del hielo tendrá una temperatura mayor que 0 grados centígrados.
Tú sabes que el agua hierve a los 100 grados y se congela a los 0 grados. Sin embargo, en los polos puede haber 60 grados bajo cero, pero el agua que está debajo del hielo tiene una temperatura mayor que cero. ¿Y por qué razón? Porque el hielo actúa como aislante. ¿Entendido? Por ejemplo, los esquimales que cuando tienen frío, pues se van y se meten a su iglú. Y el iglú está recubierto de hielo. Pero en el interior de ese iglú, la temperatura es mayor que cero, a pesar de que afuera hace mucho frío. ¿Y por qué razón? Porque igual el hielo está actuando como ¿qué? Como aislante. El agua presenta elevado calor de vaporización. Cuando el agua, chicos, de ser un líquido, se vaporiza, se convierte en un gas, se requieren 540 calorías por gramo. El agua también presenta elevado calor de fusión. ¿Y qué es el calor de fusión? Es la energía que se va a liberar del agua líquida para que ésta se transforme en hielo. Y ese calor de fusión es 80 calorías por gramo. Por último, el agua presenta bajo grado de ionización. ¿Bajo grado de qué? Disociación, comportándose como un electrolito débil. La molécula de agua se va a descomponer en hidrógenos y oxidrilos. Pero ¿quieres que te diga algo? De 10 millones de moléculas de agua, solamente una se disocia. Y por eso decimos bajo grado de ¿qué? De ionización. ¿Cómo se distribuye el agua corporal en nosotros humanos? Aproximadamente tenemos el 60% de agua, que se divide en dos compartimientos, el intracelular, 40%, y el extracelular, 20%. Obviamente, lo que está dentro de la célula es el 40%, y lo que está fuera, el 20%, que a su vez se subdivide en dos espacios. Lo que rodea las células es el espacio intersticial, el medio interno, y aquí tenemos 15%. Y por último, dentro de los vasos sanguíneos o linfáticos también circula agua. Ya esa agua que está aquí le llamamos agua vascular, que es el 5%. Bueno, lo sumamos los dos y tendríamos el 20%. Por último, la densidad que tiene el agua. El agua alcanza su máxima densidad a 4 grados centígrados. Es 0,9999 gramos por mililitro. Lo podemos redondear a 1. Cuando seguimos bajando la temperatura y nos acercamos a los 0 grados, el agua se expande, el agua se dilata, su volumen aumenta y el agua tiene una densidad de 0,917 gramos por mililitro. Y cuando el agua llega a los 0 grados centígrados, ¿qué pasa? Se congela. Y el hielo flota en el agua. ¿Y por qué razón el hielo flota en el agua? Y la respuesta es sencilla, porque tiene menor densidad. ¿Ok? Y bueno, te he hablado a grandes rasgos de lo que es qué cosa el agua. ¿Ok? Espero que el video te sirva y que le des clic al suscribirte y te esperamos para un pronto video. Nos vemos.